Cuando era muy joven, solía seguir a mis padres a la iglesia. También veía rezar a mis padres y me impresionaban sus oraciones. Aunque siempre creí en la existencia de Dios, seguía confundido sobre algunas de las enseñanzas y creencias del cristianismo. Especialmente en lo que se refiere a algunas dificultades. También solía dudar de si era lo bastante devota como para experimentar de verdad la presencia y las bendiciones de Dios. No fue hasta los 25 años cuando experimenté algo que cambió mi vida. Me permitió entregar de verdad mi corazón a Dios. Esta experiencia cambió mi vida y me acercó más a Dios. De niña, solía preocuparme mucho por mi aspecto. Solía mantener una figura esbelta controlando mi dieta. Sin embargo, este hábito fue evolucionando hasta convertirse en anorexia. Esta enfermedad mental me impedía consumir suficientes nutrientes y me fue debilitando físicamente. Mi anorexia empezó a los 21 años, cuando comía muy poco todos los días, incluso saltándome comidas a veces. Aunque sabía que esto no era bueno para mi salud, me sentía muy contenta. Sentía que controlaba mi cuerpo y mi apetito. Sin embargo, este comportamiento se convirtió poco a poco en un trastorno psicológico y empecé a desarrollar un fuerte miedo y aversión a la comida, hasta el punto de sentir náuseas. Mi peso también disminuyó drásticamente. A los 25 años, la anorexia era muy grave. Ni siquiera podía realizar las actividades cotidianas normales. Mi familia y mis amigos estaban muy preocupados por mí y me convencieron muchas veces para que fuera al médico y recibiera tratamiento. Sin embargo, mi estado psicológico ya era muy malo. Mi condición física se debilitaba día a día y el dolor y el malestar se habían convertido en mi rutina diaria. La medicación y la cirugía no me aportaban ninguna mejora real y me sentía muy frustrada e impotente. Empecé a cuestionarme si tenía la fuerza y el valor necesarios para seguir afrontando esta difícil situación. Sin embargo, sentí calor y fuerza al ver las constantes oraciones y preocupación de mi familia y amigos. Sabía que no podía rendirme fácilmente y que tenía que seguir adelante. Fue en ese momento cuando mi fe se convirtió en mi apoyo. Empecé a rezar a Dios, desahogando ante él mi confusión y mi dolor con la esperanza de que me diera fuerza y paz. Sin embargo, mi estado físico no cambiaba y cada vez estaba más débil. Debido a mi delgadez, sentía miradas extrañas del mundo exterior. Esto me hacía sentir muy sola y desamparada. Una noche de repente sentí que mi respiración se hacía cada vez más difícil. Al mismo tiempo sentí una violenta oleada de náuseas y empecé a sentirme muy incómoda. Mi cuerpo seguía temblando y este temblor se hizo cada vez más violento y sentí que mi cuerpo temblaba constantemente como si estuviera en un terremoto. Pensé que era algo pasajero e intenté calmarme y tranquilizarme. Sin embargo, no mejoré. Mis piernas se quedaban sin fuerzas y sentía que podía desplomarme en cualquier momento. Empecé a sentir miedo de perder el conocimiento y de morir. Finalmente me desplomé en el suelo de mi habitación. Poco a poco mi conciencia se fue nublando y todo a mi alrededor empezó a volverse borroso e irreal. De repente sentí que mi conciencia ya no estaba confinada a mi cuerpo, salía volando de mí como un pájaro libre. Miré a mi delgado ser en el suelo y me quedé en estado de shock. Nunca había imaginado que abandonaría mi cuerpo en semejante estado. Vi que mi cuerpo se había vuelto inusualmente pálido y delgado. Era porque hacía mucho tiempo que no me miraba al espejo. Aunque había abandonado mi cuerpo, seguía sintiendo un intenso dolor y malestar. Me atormentaba como un demonio. Sentía que mi alma se disipaba y que mi vida se agotaba. Intenté por todos los medios volver a la normalidad, pero nada funcionó. Me sentía como atrapada en una jaula transparente. Oí los pasos de mi madre subiendo las escaleras.
Me sentía como un espectador, viendo mi cuerpo tendido en el suelo. Intenté llamar a mi madre, pero la oscuridad parecía tragarse mi voz. Empecé a sentir miedo y volví a gritar, pero seguía sin obtener respuesta. En ese momento vi aparecer un enorme agujero negro sobre mi cabeza. No dejaba de girar, como si intentara tragarse toda mi conciencia y mis pensamientos. Cuando atravesé el túnel, todo estaba muy oscuro a mi alrededor. Me sentía como flotando en el aire con el cuerpo muy ligero. Vi un tenue punto de luz delante de mí. Finalmente atravesé esa luz y apareció ante mí una hermosa vista. Estaba rodeada de una gran variedad de flores, todas ellas con un aroma increíble. Observé detenidamente cada flor, y cada detalle era perfecto. También había un prado turquesa a lo lejos. Todo el dolor había desaparecido de mí. Sabía que había llegado al cielo. Vi aparecer una figura delante de mí. Esa persona era mi abuela. Me acerqué rápidamente a mi abuela. Parecía muy joven, como si tuviera 30 años. Sabía que llevaba muchos años en el cielo, pero su aspecto era idéntico al que tenía cuando era niña. Murió de cáncer a los 72 años. Yo era entonces un niño y no comprendía el significado de la muerte. Ahora me alegra mucho ver que vive una vida feliz aquí. Cuando mi abuela me preguntó si quería ir a ver a Jesús, sentí una oleada de emoción en el corazón. Inmediatamente respondí en voz alta: sí, sí. Siempre había anhelado conocerle. Mi abuela me cogió suavemente de la mano y caminamos juntas por el prado. Mis ojos brillaron de repente. A la luz del resplandor, vi una figura que se acercaba a nosotras. Cuando se acercó a mí, me di cuenta de que era Jesús. Cuando lo vi, sentí algo en el corazón que no puedo describir. Rompí a llorar. Me miraba con ternura, como una madre a su hijo. Era como si toda la agitación se hubiera liberado en sus ojos. Le conté que había sufrido anorexia y que la gente que me rodeaba había sido muy fría conmigo. Me dijo que sabía todo por lo que había pasado. Me hizo saber que su amor y sus cuidados siempre estaban ahí para mí. Me dijo que todo iría bien. Me sentí curada de mi corazón roto después de escuchar sus palabras. Me fijé en su aspecto. Tenía el pelo castaño oscuro y los ojos marrones y parecía poderoso. Llevaba una túnica sencilla sin adornos. Me hizo sentir que era un hombre muy sencillo, pero con una sabiduría y un poder infinitos. Le dije a Jesús: eres un hombre muy guapo. Él se limitó a sonreír y respondió: gracias, pero las apariencias no son lo más importante. Entonces los dos nos reímos. Le miré y pensé que sus palabras tenían mucho sentido. Parecía muy amable y tenía un aire tranquilizador. También hablamos mucho de la vida. Muchas de las preguntas que yo tenía encontraron respuesta. Sentí que había establecido una conexión especial con él. Jesús me dijo que volviera y contara a todos lo que había visto. Le dije con firmeza: lo haré. Él me miró y luego extendió sus brazos hacia mí y me estrechó fuertemente en su abrazo. En ese momento sentí una fuerte sensación de amor y fuerza, como si todo el universo estuviera detrás de mí. Me llenó el corazón de valor y esperanza. Fue un momento maravilloso que nunca olvidaré. En el momento en que volví a mi cuerpo sentí una fuerte sacudida, como si hubiera caído desde una gran altura. Abrí los ojos y me encontré tumbada en la cama. Echaba de menos aquel lugar maravilloso donde no había pena ni dolor, solo calor y paz. Me toqué la cabeza y me sentí un poco mareada. Preocupada, mi madre me preguntó si necesitaba ir al hospital. Yo negué con la cabeza.
Le dije que solo necesitaba descansar. Me tumbé en la cama, pensando en todo lo que acababa de hacer. Echaba de menos la belleza de estar allí, pero también sabía que tenía mi propia misión y responsabilidades que cumplir. Cuando me desperté al día siguiente tenía mucha hambre. Hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación de hambre. Comí mucho y disfruté de cada bocado. Pude saborear los sabores y las texturas de la comida y la sensación fue muy satisfactoria. Era la primera vez en años que disfrutaba de la comida con tanto placer. Al día siguiente mi madre me llevó al hospital. Me examinó pero no encontró nada anormal. Unos días después el médico me llamó para decirme que quería venir a verme porque había encontrado algo extraño. Me dijo que mi función renal había vuelto a la normalidad. Lo que le sorprendió. El médico no podía explicarme por qué mis riñones se habían normalizado de repente. Solo yo lo sabía. Jesús me tocó y sanó mi cuerpo y mi alma. Un mes después, volví al hospital para una revisión. El doctor se sorprendió al ver que había ganado mucho peso y que me había vuelto muy saludable. Cuando volví del hospital, me armé de valor y le conté la experiencia a mi madre. Sin embargo, no me creyó. Sobre todo cuando le dije que había visto a mi abuela. Pensó que debía de haber oído hablar de ella a otra persona. Pero la verdad era que nunca había oído nada sobre mi abuela y no sabía nada de ella, salvo que había visto su fotografía. Le conté más detalles sobre mi abuela. Estaba segura de que esas descripciones convencerían a mi madre de mis experiencias, pero ella seguía dudando de lo que yo había dicho. Me decepcionó mucho que mi madre no pudiera creerme. Al final, opté por guardar silencio. Pensaban que estaba loca o que mentía. Pero yo sabía que era una experiencia real y que la sensación era indescriptible. Sé que el cielo es mi hogar. Volveré a reunirme con Jesús. Aunque mucha gente no crea mi historia, no me importa. Sé que Dios está a nuestro alrededor y que su presencia es real. No importa a lo que me enfrente, tengo más fe y fuerza para afrontarlo. Sé que Dios está ahí para mí, y que me protegerá y guiará.